¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal de El Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien, esta mesa de análisis y debate político para hablar como siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a tocar dos temas que han generado mucha polémica en nuestro país. Por un lado, vamos a hablar acerca de las calificaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a 6 meses de su gobierno, y por otro lado, en una segunda parte, vamos a hablar acerca de un tema muy controvertido, la educación sexual en las escuelas públicas. Por eso los invito entonces a que se quede con nosotros a analizar, a debatir en este programa que sabe que es incluyente y es propositivo. Yo soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Pese a que los primeros 6 meses de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido muy polémicos por acciones y obras como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el despliegue de la Guardia Nacional y la reforma educativa, las casas encuestadoras lo mantienen con altos niveles de aprobación. De acuerdo a los resultados de la última encuesta, realizada por la empresa Demotecnia, el mandatario se coloca con 70% de aprobación de los mexicanos al mes de mayo de este año. La encuesta se aplicó vía telefónica a un total de 1,000 personas mayores de edad, de las cuales 700 dijeron aprobar el trabajo del titular del Ejecutivo. El estudio destaca que si bien el nivel de aprobación del tabasqueño es alto, presenta un descenso con respecto a sus 100 primeros días de mandato, cuando gozaba del 80% de aprobación. En una escala del 1 al 10, el 42% de los encuestados calificó el desempeño de López Obrador con un 8. El mismo estudio destaca que hasta el momento los ciudadanos han visto un avance en temas como libertad de expresión, combate a la corrupción, educación pública, creación de empleos, combate a la pobreza y economía. Sin embargo, han visto un retroceso en materia de seguridad, ya que el 35% de los encuestados considera que ha empeorado. Finalmente, la encuesta pregunta sobre el bienestar de la familia de los encuestados, a lo que el 45% respondió estar mejor, el 31% señaló estar en las mismas condiciones y el 20% afirmó estar peor que antes, el 4% no lo sabe. Otras encuestas, como Amlovemetrics, de la casa encuestadora Opinión Pública, Marketing e Imagen, afirma que la popularidad del presidente se sostiene. En esta encuesta, se pregunta a la gente si se han cumplido las expectativas que se tenían del tabasqueño y si aprueba o desaprueba su desempeño, a lo que el 71.5% dijo aprobarlo y el 28.5% desaprobarlo. A pesar de que las opiniones de especialistas y expertos han sido críticas respecto al desempeño actual del gobierno, las encuestas muestran que la popularidad del presidente sigue posicionándolo de manera positiva en la opinión pública. Bien, voy a presentar primero a nuestros invitados para platicar acerca de este tema. De mi lado izquierdo está Federico Arreola, usted lo conoce muy bien, él es periodista de SDP Noticias. Federico, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias. Y de mi lado derecho está Javier Lozano, él es abogado, político mexicano también conocido ampliamente en este sector. Javier, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal? Fede, ¿cómo estás? Igualmente, buenas noches. Vamos a empezar planteando esta pregunta. Diferentes organizaciones, Javier, Federico, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también el Fondo Monetario Internacional, han proyectado un posible escenario de recesión en materia económica en nuestro país, pero también sigue teniendo Andrés Manuel una alta calificación. ¿A qué se debe? Empiezo contigo, Federico. Bueno, yo creo que la popularidad de Andrés o la aprobación tan alta que tiene obedece a que es un político honesto, un luchador social de muchos años y es un hombre que tiene credibilidad. Sí hay pronósticos de una especie de... Creo que nadie pronostica una recesión, ¿no? Pronostican un crecimiento bajo. Muchas casas de análisis económico. Pero como ha dicho Andrés Manuel, y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y hay que esperar que se den los tiempos. Andrés dice que estos pronósticos o estos modelos en los que se basan estos pronósticos no toman en cuenta la variable de la corrupción. Yo creo que es verdad. Si bien la corrupción hace años era una especie de acelerador del desarrollo, del crecimiento, porque aceitaba el sistema burocrático que
que de otra manera hubiese paralizado a la economía. La corrupción llegó en pasados sexenios a niveles francamente escandalosos, terribles. Se está eliminando esa corrupción. ¿Qué te puedo decir? Me platicaban en la mañana que el Infonavit gastaba miles de millones de pesos en despachos de abogados para cobranza. Ni cobraban, ni recuperaban las casas, ni nada, porque los deudores del Infonavit se iban al Barzón, y los únicos que ganaban ahí eran los despachos de abogados. Ese tipo de cosas que estaban en todo el gobierno se están eliminando, y que bueno, yo pienso que habrá crecimiento económico al final del año parecido al del año pasado. A ver, Javier, en términos justamente de calificación que se dan siempre pues a partir de la gobernabilidad de diferentes factores como la seguridad pública, y tomando en cuenta lo que dice Federico, ¿cómo estábamos en esta época del año en el sexenio anterior, en la administración anterior? ¿Cómo estaba Peña calificado a estas alturas? Retomo 4 conceptos de los que estaba hablando Federico: aceptación, recesión, calificación y corrupción. Sí. Aceptación se llama bono democrático, hombre. Tiene 6 meses de gobierno. La gente que votó por él todavía cree en él. Los que tenían esperanza o tienen esperanza en él todavía piensan que puede hacerla. Y es lógico que tenga todavía esa inercia. Y por eso se mantienen niveles muy altos, pero siempre, digamos, todos van a la baja. Lleva apenas 6 meses, pero van a la baja. ¿Cómo estábamos en el sexenio pasado a estas alturas, Javier? No. Peña nunca tuvo la aceptación que ha tenido López Obrador. Ningún presidente de la República en la época reciente. A estas alturas estaba generándose el Pacto por México, la reforma energética. Sí, tiene pero una aceptación apenas, del 62%, no como el 70%. Sí, más o menos. Pero digamos, ahora, recesión, yo coincido con ustedes. Yo no veo un escenario de recesión por lo pronto. Pero la recesión, ¿qué es? 2 trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo. Ya llevamos 1. Sí. Puede haber otro y entonces sí caemos en recesión. No echemos campanas al vuelo porque ningún indicador económico nos dice que vamos bien, ni uno. Correcto. Ni la generación de empleo, nada. Tercero, en cuanto a las calificadoras, dice Federico, es que tiene razón Andrés Manuel porque no toman en cuenta la corrupción. Completamente de acuerdo, tampoco el cáncer cérvico-uterino. Es decir, ¿qué es lo que califican las calificadoras? La capacidad de pago que tiene o una entidad o un país respecto de su deuda, nada más. Correcto. Y claro que toman en cuenta la corrupción como una de las variables macro que rodean esa posibilidad. Y dice Federico, oye, es que ya se acabó la corrupción en este gobierno, sí, cómo no. 3 de cada 4 contratos, 3 de cada 4 se están adjudicando directamente y no por licitación pública. ¿Me van a decir que ahí no hay corrupción? A otro perro con ese hueso, hombre. Estamos igual en términos de corrupción, estamos peor en términos de violencia, de criminalidad, de delincuencia, estamos peor en materia económica. Caramba, entonces que yo les pido que me digan un solo indicador en el que estemos mejor que antes. Federico, ¿coincides? No. No. Con Javier me resulta siempre difícil coincidir. Dice Javier, a otro perro con ese hueso, no se ha acabado la corrupción este sexenio. Creo que sí, la corrupción tolerada, como digo, habrá corrupción en algún lado, sin duda. La corrupción tolerada, como dice el propio Andrés Manuel, sí se ha acabado. Dice, hay muchas asignaciones directas. Eso, asignación directa no es sinónimo de corrupción. Simplemente es una figura que existe en la ley para Pero es excepcional, Federico. Bueno, depende. El gobierno está empezando, las grandes obras están por arrancar. Bueno, Santa Lucía está detenido, todavía no arranca el Tren Maya. La refinería de Dos Bocas también está arrancando con muchas irregularidades, entre ellas el manifiesto de impacto ambiental que no se tiene y que no se puede, bajo por ley, o sea, dado que la ley establece que se tiene que tener el manifiesto de impacto ambiental y no se tiene, ¿cómo se establece, cómo se pretende iniciar una obra con estas condiciones? La famosa MIA, manifestación de impacto ambiental, la va a tener la refinería, la va a tener el aeropuerto. Pero todavía no la tienen y ya empezaron las obras. No han empezado. Pues pusieron la primera piedra, ¿no? Bueno, es simbólico. El aeropuerto está detenido por alguna demanda. Javier es abogado.
Buen abogado a pesar de a pesar de. Bueno, yo lo conocí en el sexenio de Cedillo, imagínate, cuando era un entusiasta joven priista. Tú estabas ahí en Milenio. Yo estaba fundando Milenio. Exacto. Íbamos Pancho González y yo a ver al subsecretario que veía las... Pero a ver, nos estamos desviando un poco del tema. Estamos ya tratando de contar historias de... Anécdotas. Sí. Regresamos. A ver. No, está parado el aeropuerto de Santa Lucía porque hasta que no se le dé la mía al proyecto, que creo que ya está avanzado eso, y algún estudio, alguna autorización de antropología o de arqueología, de este tipo de cosas. La misma situación con Dos Bocas, están en espera de la mía, y el Tren Maya, la misma cosa. A ver, yo no soy técnico, yo no conozco, yo no sé de esto, yo he visto muchos proyectos que se han hecho y muchos que no se han hecho. Los anteriores gobiernos, en dos de ellos, por lo menos en el de Calderón, el antepenúltimo, digamos, participó activamente aquí el señor Lozano, orgullosamente, yo diría vergonzosamente, yo no me atrevería a dar la cara en público después de haber trabajado con Calderón. ¿Por eso nunca te contrató? No me contrató, primero porque a mí ningún político me ha contratado para nada, porque no soy político. Segundo, porque yo nunca le di el estatus de presidente, se robó la elección, y por robársela provocó este desastre de inseguridad que estamos sufriendo todos, y que ya llegó a la Ciudad de México. Quiso legitimar ese fraude declarando una guerra absolutamente perdida, tonta, sin estrategia, casi sin meditarla. Pero a 6 meses del gobierno de AMLO no ha mejorado en esta parte de seguridad. Al contrario. Sí. A ver, al contrario. La Ciudad de México, está el debate por el crimen del estudiante. Sí. Norberto Ronquillo. Ronquillo se apellida. Ayer hubo una campaña brutal, vulgar, yo diría criminal, en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque Claudia lo único que está haciendo... Asesinan a una estudiante, es una campaña frente a un crimen brutal que se presentan todos los días no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes estados de la República, Federico. Sí, asesinaron a un estudiante, y en el sexenio de Calderón, en el TEC de Monterrey, el ejército, no un criminal, no un secuestrador, asesinó a unos estudiantes del TEC, en el TEC, además, y todavía no se ha hecho justicia. Me toca, ¿no? No estamos en el INE. No, pues es que tiene que haber cierta equidad en los tiempos, porque echas un rollo, vas más lento que un día en canoa. Entonces, Javier, lo que pasa, Javier, es que yo sí pienso lo que digo. No, yo creo que estás ganando tiempo. Adelante, Javier. Mira, en primer lugar, es absolutamente irresponsable, y lo digo porque además yo sí le tengo mucho afecto a Federico, se lo digo en privado y se lo digo en público, es absolutamente irresponsable que alguien a estas alturas diga, Calderón se robó la elección. ¿Por qué? Porque para eso, para calificar las elecciones, hay autoridades. Y quien calificó en última instancia fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esa elección. Entonces, me parece ya una cantaleta muy gastada. Punto número 1. Sí, punto número 2, dice, inició una guerra sin cuartel, sin ton ni son. Bueno, guerra que, por cierto, si le quieres llamar guerra, era lo que tiene que hacer un Estado responsable y no pactar y no dar amnistía, como lo está queriendo dar este gobierno, que son una punta de incompetentes, que ya se les salió completamente de control el tema de la delincuencia organizada, y que esto nos lleva al tema de Claudia Sheinbaum. Ahora resulta que la señora es una pobre palomita inocente que ayer fue objeto de una cantidad de críticas de todos nosotros, porque... ¿Te refieres al Plan Mérida como esta alternativa para...? No me refiero al Plan Mérida, me refiero en general a una estrategia de Estado para combatir a la delincuencia organizada, punto. Que no puede ser... Pero esa estrategia generó muchísima violencia, Javier. Bueno, ya lo sé. ¿Y ahorita cómo lo quiere resolver López Obrador? Con una Guardia Nacional. ¿Y sabes luego qué dice? Mejor la Guardia Nacional, le quito 6,000 elementos para resguardar la frontera sur, para blindarla, para que no entren migrantes y no se enoje Trump conmigo. Y de Claudia Sheinbaum... Bueno, no estaba enojado, estaba amenazando con imponer aranceles del 5%. ¿Qué tienen que ver los aranceles con un tema migratorio?
Y en lugar de ir al G20 y confrontarlo allá, ante los líderes mundiales, Pero a ver, Javier, y decirles sus verdades. Volviendo al tema, es aprobación. Son Bueno, cuestiones de aprobación. Por O eso, sea, ¿cómo? por eso, no, pero no, yo también quiero, lo que quiero es contestar a lo que está diciendo. Ayer, pobre Claudia Sheinbaum, ¿cómo se le vino el mundo encima? Porque mataron a Norberto Ronquillo. Oye, es un asesinato que nos duele absolutamente a todos. Sí. ¿Por qué? Porque son una punta de incompetentes en esta ciudad, porque están asaltando en todos lados a todo mundo Pero y bueno, a todas no en esta horas. ciudad nada más, en diferentes estados. Bueno, Veracruz, Guerrero, Nomás te digo una Michoacán. cosa, la Ciudad de México se le salió de control en 6 meses a Claudia Sheinbaum. Lo que no pueden hacer Ya es puedo hoy hablar. quejarse. Lo que no pueden hacer es hoy Termina ya y quejarse. voy contigo, Federico. Sí. No pueden quejarse, ¿sí? De lo que ellos hacían antes. Es decir, están politizándolo todo. ¿Y qué hicieron ustedes con Ayotzinapa? ¿Qué hicieron ustedes con la guardería ABC? Que todo lo politizaban. Es lógico que si ahorita están a cargo del poder y del gobierno, hoy sean los responsables de lo bueno y de lo malo que pase. A ver, Federico. ¿Puedo hablar despacio? Sí, adelante, tú tu ritmo, quieras. sí. Sí. Cada quien las- A ver, la violencia que estamos viviendo, el infierno que es este país, porque la Ciudad de México todavía no vive yo soy de Monterrey, lo que hemos conocido en Monterrey, lo que la gente sufre en Reynosa. ¿Qué en tiene que Morelia. vivir entonces para que lleguen a esos niveles? O sea, No, pues muchas cosas, mucho peores. Este infierno de inseguridad, de sangre, de terror, en el que estamos los mexicanos, lo generó, dice Javier, ¿por qué seguimos hablando del fraude electoral de 2006? Porque el fraude electoral de 2006 nos llevó a este problema. ¿Qué tiene que ver una cosa No, con déjame la hablar, otra? Javier. Vamos a que termine su idea, Javier. ¿Qué tiene que ver que se robaron después de la primera elección democrática en la historia reciente de este país, en la que triunfó Vicente Fox? Vicente Fox, Felipe Calderón, los grandes empresarios se robaron la elección, se la empezaron a robar desde el desafuero de López Obrador, y como la gente se organizó y protestó, yo dormí en el Zócalo, en aquel plantón que seguramente a ustedes les molestó. A mí no me resultó agradable dormir ahí y protestar por ese crimen democrático. Como la gente protestó y no le dio ninguna credibilidad a Calderón, más de la mitad de la población siempre pensó que hubo un fraude en esa elección, en todos los estudios. Calderón declaró una guerra a tontas y a locas, sin tener opciones, sin tener estrategias, sin tener nada, y lo estamos sufriendo. El país se convirtió en un infierno. Una excepción era la Ciudad de México, y se echó a perder la Ciudad de México, se salió de control en el pasado gobierno, el de Miguel Ángel Mancera, que muchos pensábamos iba a ser el mejor jefe de gobierno de la historia de esta ciudad, y al final, por andar jugando a la política electoral, por haber caído en la trampita que le puso Ricardo Anaya de disputar la candidatura del PAN-PRD, descuidó todo, lo echó a perder. Claudia está tratando de poner orden. Pero a ver, No en le está niveles de resultando. aprobación, para regresar a esa parte, y si comparamos el gobierno de Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El único que se le puede comparar en aprobación, en el arranque a Andrés Manuel López Obrador, es Vicente Fox. Calderón y Peña no tuvieron nunca ni de cerca esta aprobación. Entonces, ¿en qué momento, Sí. Javier, podemos empezar Fíjate, a pensar que se termina esta primavera política, esta luna de miel después de los 6 meses No, del segundo esto semestre? se acaba con la parte económica. Esto se va a acabar con la parte económica y con la parte de inseguridad. Esto está incontenible, incontrolable. Por más que le quieran echar la culpa al 2006 y ¿No al fraude consideras que la electoral Guardia Nacional y a la entonces sea maldita una solución? primavera, por supuesto que no. Porque además no saben ni qué hacer. Y te digo que están ahorita destinando 6,000, por instrucciones de Trump, 6,000 elementos de la Guardia Nacional para cuidar la frontera sur. Entonces, ¿por qué tiene esa aprobación tan alta? Bueno, porque la tiene, porque acaba de ganar la elección, insisto, porque se llama bono democrático. Cuando Calderón inició con el ejército,
¿sí? Esta lucha contra la delincuencia organizada a petición de un perredista. Entonces, Lázaro Cárdenas Batel, por cierto, hoy jefe hoy coordinador asesores del presidente López Obrador. Entonces, ¿cuáles serían los factores que determinarían la siguiente etapa, Javier? No, pues los que lo tienen que definir es el rumbo que tome en materia de combate a la delincuencia, de combate a la corrupción y sobre todo en crecimiento económico. Si no tienes avances en estos 3 rubros, si sigues cometiendo torpezas como en el sistema de salud, hacer recortes, o en ciencia y tecnología, en cultura, en deporte, para regalarle literalmente dinero a la gente, para comprar voluntades y votos, que es lo que les interesa, es lo único que les importa, ¿sí? Cuando eso ocurra, si eso ocurre, la popularidad de López Obrador va a ir a la baja y a la baja y a la baja. Y que quede claro, ya lo viste en las elecciones pasadas, ¿qué ganó? Abstencionismo por desencanto de la gente. Pero segundo también, en ciertos estados no es lo mismo López Obrador que Morena. Claro. En la elección del año pasado sí, parecía que la ola morena jalaba a cualquier baboso que se pusiera de candidato y ganaba a ese. Ya no. Entonces, el apellido López Obrador no va a trasladar su popularidad a cualquier candidato de Morena. Eso es lo que yo creo. A ver, desde tu visión de analista y de periodista, Federico, ¿qué tendría que hacer entonces Andrés Manuel para mantener esta popularidad y sobre todo, tocando los temas que dice Javier, para mejorar la condición del país, dado que la parte económica y de seguridad son los más importantes para que esta primavera política o esta luna de miel se vaya terminando paulatinamente, que tiene que suceder, que va a suceder tarde o temprano, ¿no? A ver, Javier parte de un dato que dan algunas encuestas, no todas, de que la popularidad de Andrés Manuel ha disminuido. Sigue siendo muy alta, pero era altísima. Bueno, eso no es cierto. No en encuestas que nosotros hacemos y publicamos en SDP Noticias. La popularidad de Andrés, ustedes la mencionaron en la introducción, se mantiene como ha estado desde el principio. Él ganó con poco más del 50% de los votos y trae ahora una aprobación del 70 y tantos %, ¿no? No ha caído. A ver, aquí tenemos, para revisarlas, Javier, Federico, las... Sí, pero insisto, esa es la encuesta. Es que yo no quisiera centrarme en una encuesta que además yo no hice y en la que no creo. Respeto mucho Entonces, ¿qué credibilidad consideras tú, Javier, que tienen estas encuestas? Que no bueno, es que estoy hablando yo y tú me estás interrumpiendo. Yo te pido que me dejes terminar mi idea, por favor. Adelante, digo, Federico. si es posible. Yo te estoy hablando te dije yo, la encuesta que nosotros hicimos. Ustedes la mencionaron en la introducción, mencionaron también esta. Aquí se dice que pasó del 80 al 70 en una encuesta telefónica. En la encuesta telefónica nuestra, Andrés Manuel está arriba del 70, 72 por ahí desde hace bastantes meses. No hemos visto ninguna afectación. Dice Javier, va a caer la popularidad de Andrés cuando la economía se destruya y la inseguridad sea incontrolable. Pero está por verse. Vamos a ver qué ocurre. Yo pienso que hay gente muy talentosa manejando la economía en esta... Sí, señor. ¿Un nombre? ¿Uno? Carlos Ursúa. Ay, no, por amor de Dios. Bueno, Carlos Ursúa... Ni le hacen caso. A ver, pero entonces regreso a la pregunta, ¿qué tiene que hacer Andrés Manuel, Federico, para mantener este nivel de popularidad? Pues lo que está haciendo, primero es muy cercano al pueblo. Segundo, no usa aviones privados, es austero, es honesto. No, bueno, ¿y eso qué? Eso significa mucho. Peña, Calderón, Esos son símbolos, Fox. por Dios, eso no le da de comer a la gente, eso no le cambia la vida y la seguridad pública, el transporte a la gente, les da escuelas ni instancias infantiles. ¿Me permites terminar mi idea? La paisana que hicieron en Los Pinos, hay que parece tianguis, caramba. ¿Me permites terminar? Sí, claro que sí, pero también quiero hablar. Has hablado mucho y mal. Déjame terminar. Tú me preguntas qué tiene que hacer Andrés Manuel. Bueno, dejar que su equipo siga operando. En seguridad tiene, yo no sé, tú no trabajaste con Fox, al frente de la Secretaría de Seguridad tiene al que en mi opinión respeto mucho al señor Lozano, creo que sería un buen funcionario en cualquier gobierno de izquierda, de derecha, del PRI, ha estado en varios partidos, como todos ellos. Ahí van a brinque. No, ya dejaste al PAN también, ahora no, andas. Pues en dos. ¿No volviste al PRI? No volví al PRI. Bueno, a la campaña de Eso Pero a ver, regresemos Pero bueno, esta parte. tiene a el que es el mejor funcionario público que yo conozco, el más preparado, el más competente, el más ordenado, con una gran experiencia. ¿En materia de seguridad pública? En materia de administración pública. Por eso, seguridad pública. Abajo de él tiene expertos, es que necesitas
No, perdón, el administrador de la este, canción. no Javier, el administrador de este negocio no es un periodista y está haciendo un espléndido trabajo con el Heraldo, que empezó como un periódico, ya tiene televisión, está creciendo exponencialmente. La gente que lo administra no es periodista, tienen periodistas para hacer la chamba. Bueno, como ahí el están los señor que es resultados de talentoso. Durazo a 6 meses. Ahí están sus resultados. No ha empezado ni siquiera a ¿Cuándo desarrollarse. empiezan? A ver, ¿cuándo empieza el sexenio? Yo quiero saber cuándo empiezan. ¿Cuándo se empiezan a hacer cargo de su responsabilidad y su presente? ¿Cuándo dejan de echar la culpa al pasado? ¿Cuándo? Te voy a decir cuándo. ¿Cuándo? Cuando tengan los instrumentos afinados para empezar a tocar. ¿A ti te gusta la música? Mucho. No ha empezado la orquesta a tocar. Pues, Está ¿cuándo afinando. empieza Está a afinando tocar? porque le dejaron a esta orquesta, Peña y Calderón le dejaron violines sin cuerdas, un piano todo destartalado, sin asiento. Calderón, ya te vas a ir hasta... Calderón empezó el problema de la seguridad. A ver, no, entonces, no. regreso a esta Calderón lo parte empezó. para que podamos cerrar, Federico, Javier. ¿Cuáles son los factores entonces que van a determinar el curso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el segundo sexenio y en el resto de su administración? Los factores que van a determinar su éxito, y vamos que le deseamos el éxito que necesita él y México, es economía, seguridad pública, combate a la corrupción y, caramba, yo diría una cosa muy importante, apego a la legalidad, a las instituciones y respeto a los otros poderes, a los contrapesos, a los órganos autónomos y a la libertad de expresión. Pero entonces, yo pienso que si todo eso se alinea, se da bien, se hace con orden, escucha prudentemente, le hace caso al rigor técnico, a la ciencia y, caramba, deja de simplemente estar con ocurrencias para tomar decisiones sabias a partir de ese rigor técnico, pienso que nos puede ir bien y creo que le puede y le debe ir bien. ¿Y tiene Si tiempo con esta orquesta destartalada como la yo creo que sí tiene tiempo, pero siempre y cuando, caramba, hagan las cosas bien. Que me perdone Federico, pero está rodeado de una punta de incompetentes. O sea, no es un buen gabinete, pero todos son... Además, el que tiene la culpa de que sean tan incompetentes es él, porque sale todas las mañanas a conferencia de prensa a quitarle el reflector, a asumir la responsabilidad política y nosotros cómodamente comiendo palomitas viendo nada más qué barbaridades dice. Yo pienso que sí tiene que acomodar la economía, poner en serio en su lugar el tema de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia, y no la delincuencia organizada nada más, la delincuencia callejera como la que vimos, que mató a Norberto. Sí. Sí, ese tipo. Y el combate a la corrupción que se comience a ver en términos de mayor certidumbre y atracción a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Correcto. Yo así Javier, la veo, muchísimas gracias, Gracias, Federico, muchísimas gracias. Terminó el tiempo, desafortunadamente fueron media hora para Nomás- algún cierre nomás para un rápido, cierre, sí. 20 segundos. Miente Javier y mienten todos los que como él, de extrema derecha o de ¿Cuál derecha extrema seca, derecha? déjame terminar, dicen, no le deseo el mal a López Obrador y lo único que hacen todo el día es estar a la chingue y chingue para que le vaya mal. No. Eso se llama hipocresía Se y llama está muy mal. crítica y No, libertad no es. de expresión. Entonces, si no la entonces, ejercen, libertad de expresión. Si nosotros lo hacemos, estamos Tenemos chingos. que- tenemos que cerrar. entonces di la verdad, Entonces, critico para que le vaya tenemos- mal. tenemos que no cerrar se este critico debate. porque son los No, incompetentes. es que Esa es eres la más Muy bien, diferencia. vamos a hipócrita, cerrar, Javier. Javier, Federico, vamos a cerrar Muchas este gracias. debate. Tenemos todavía tiempo después en otra edición para seguir platicando.